Hola, muy buenos días, qué alegría estar de nuevo enlazados por medio de esta transmisión y felices de poder estar de nuevo juntos y con una gran noticia que ya nos vamos a reunir de manera presencial y quiero notificarles, el siguiente domingo va a ser una transmisión no abierta al público, sino dirigida exclusivamente para la congregación del puerto, y en 15 días regresamos de nuevo. Así que estamos muy contentos y felices por esta gran noticia. El día de hoy tengo el honor y el privilegio de que Dios me tenga aquí para ser el portador de su palabra. Así que quiero invitarte a que me acompañes a leer la escritura en Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31. Y aprovecho para enviarle un beso y un abrazo a mi mamita preciosa, que cada domingo está bien en primera fila para ver a su hijo preferido, a su hijo más amado y querido, sobre todo sus demás hijos, y gracias por eso, mamá. Te mando muchos besos y abrazos. Bueno, también a todo el resto de mis hermanos los ama. Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie, ya segundo año de la vida de Jesucristo, y en esta ocasión voy a predicar acerca de cuando Jesús sana a dos ciegos. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice así: cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó: ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Entonces él les tocó los ojos y dijo: debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente: no se lo cuenten a nadie. Pero ellos en cambio salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Oramos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, estamos en tus manos para que suplicarte que sea tu Santo Espíritu que nos dirija, Señor, a toda verdad y justicia. Bendice a todos los que se han unido a esta transmisión, a tu iglesia. Aquellos que no te conocen, abre su corazón para que puedan recibir tu palabra. Estamos en tus manos, toma mi vida, úsala con poder, Señor. Unge mis labios, Señor, ayúdame a hacerlo con valor, con humildad, con osadía, con pasión, Padre, y que tu nombre y tu palabra, Señor, por medio de ella recibas gloria y de nuestros corazones. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Ok, Jesús sana a dos ciegos. Después de una serie de acontecimientos sobrenaturales que se dieron uno tras otro, vemos a Jesús obrando con poder y autoridad. Y escucha, sobre la naturaleza, al calmar la tempestad que se desató con furia en el mar de Galilea, sobre las fuerzas espirituales de maldad al liberar a un endemoniado en Gadara, sobre la enfermedad al sanar a una mujer que sufría de flujo de sangre por 12 años, y sobre la muerte al resucitar a la hija de un prominente líder de la sinagoga llamado Jairo. Estos milagros solo pudieron haber sido realizados por el Mesías prometido, y Jesús probó serlo. Estos milagros no solamente revelaron la grandeza y la majestad, el poder y la autoridad de Jesucristo sobre la naturaleza y de cómo toda la creación está sujeta a su voluntad soberana. También estos milagros mostraron nuestra vulnerabilidad ante el mundo espiritual, la enfermedad y la muerte. Y no solo eso, sino que también puso de manifiesto estos milagros el rechazo y el desprecio a la persona de Jesucristo. Y podemos verla en esa multitud en Gadara y los actores del llanto en el hogar de Jairo.
Fue un día impresionante, un día de adrenalina al tope. Para los discípulos, un día de angustia, desesperación y miedo de perder la vida ante un mar embravecido. También para los discípulos, un día de terror delante de sus ojos al ver salir a un hombre desnudo de en medio del cementerio, aullando, poseído por una legión de demonios. Un día de angustia y desesperación para un padre ante el miedo de perder a su pequeña hija, y un día de atrevimiento de una mujer impura acercándose e intentando tocar al Santo de los Santos. Ese día fue un día en que toda esa gente se dio cuenta que cuando todo está literalmente perdido, prácticamente perdido, la única esperanza de vivir, de ser liberado y de sanar se encuentra en un solo hombre, y ese hombre es Jesucristo y en nadie más. ¿Y sabes por qué? Porque los discípulos, llenos de desesperación, despertaron a Jesús cuando estaban a punto de perecer. Porque el endemoniado gadareno se inclinó ante él. Quizás en un momento de lucidez del alma de la persona, corrió a Jesús, porque el líder religioso llamado Jairo cayó a los pies de Jesús y le rogó que sanara a su hija, y porque la mujer del flujo de sangre se le acercó por detrás. Todos ellos vieron en Jesús la esperanza de salvación, y Jesús es la única esperanza para el mundo. Pero permíteme decirte lo siguiente: toda esta aventura, si pudiera llamarla así, no terminó con la resurrección de la hija de Jairo. Así que acompáñame a leer el versículo 27 de Mateo capítulo 9. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos. Un evento más. El versículo 26 anterior a este nos dice acerca de la resurrección de la hija de Jairo, que la noticia de este milagro corrió por toda la región. No sé qué tanto tiempo pasó a partir de que corrió la noticia hasta el momento que Jesús salió de la casa de la niña. Posiblemente pasaron unos minutos u horas. El asunto es que después de que Jesús se despide con sus discípulos, le empiezan a seguir dos hombres ciegos. Quizás estos hombres se encontraban cerca de la casa de Jairo y escucharon la gran noticia de que Jesús había resucitado a la niña. Yo creo que la gente empezó a gritar a todos sus vecinos en medio de esa gran multitud: Jesús de Nazaret resucitó a la hija de Jairo, la niña está viva ahora. Y era una noticia asombrosa. Seguramente esos dos hombres ciegos le escucharon, empezaron a seguir a Jesús, intentando abrirse paso entre una multitud de videntes. Eran dos hombres ciegos, privados de su vista, afectados del principal de sus 5 sentidos y órgano vital, como es la vista. Ambos compañeros con una historia diferente que contar. La Biblia nos dice muy poco acerca de ellos. No sabemos cuál fue la causa de su ceguera. Hoy en día las principales causas de ceguera pueden ser a causa de la diabetes, las cataratas, el glaucoma, el desprendimiento de la retina, por algún daño degenerativo por la edad, un accidente, etcétera. Pero en esos tiempos y por las condiciones de la región, las causas esenciales eran la viruela, sobre todo la inflamación de los ojos agravada por una intensa luz solar, la abundancia de un polvo tan fino como la harina y las minúsculas moscas que eran principalmente portadoras de una serie de enfermedades.
también podía ser a causa de accidentes, de una guerra, malnutrición. Inclusive niños nacían ciegos debido a una variedad de enfermedades que las madres padecían durante su embarazo, y muchos otros enceguecían pocos días después de haber nacido al ser expuestos a enfermedades venéreas como la gonorrea cuando atravesaban el canal vaginal. El texto tampoco nos dice desde cuándo estos hombres estaban ciegos. Había niños que nacían ciegos, como le he mencionado, y esa era una razón por la que había tantos mendigos ciegos. Hoy en día se cuenta con una gran tecnología para el tratamiento de la visión, pero en esos días no había nada de esto. Estos dos hombres estaban ciegos, no podían ver la luz, no podían ver absolutamente nada. Seguramente utilizaban algún bastón para conducirse o lo hacían a tientas. Hoy en día hay perros amaestrados para guiar a personas ciegas. En ese tiempo ni pensarlo. Estos hombres de alguna manera dependían de su familia o de la gente en un momento dado. Eran dos hombres ciegos que andaban juntos, compañeros de sus noches de 24 horas, vidas que experimentaban todos los días su propio eclipse lunar en el que el sol le era oculto. Ahora, quiero que veamos algo acerca de los ciegos en los tiempos de Jesús. Entre las clases sociales estaban los mendigos, y en su mayoría eran ciegos, tullidos o mutilados que se veían obligados a la mendicidad. No existía una previsión social de carácter oficial. Si estos individuos no querían representar una carga para su familia, tenían que pedir limosna. En realidad la familia abusaba de esta situación, ya que la caridad y la limosna eran tenidas por gran estima entre los judíos como acciones especialmente meritorias. Y escucha esto: un buen puesto de mendigo a las puertas del templo, en los caminos de los peregrinos o en los lugares de la purificación, como en la piscina de Betsaida o a la salida del canal de Siloé, podía ser muy rentable. Imagínate. Ahora, con los mendigos verdaderamente pobres se entremezclaban simuladores que se hacían pasar por ciegos y tullidos, holgazanes e individuos insociales que explotaban la caridad, especialmente en las festividades religiosas. Los ciegos, los tullidos o los mutilados de verdad se encontraban en una dura situación, no solo económica, sino también religiosa, pues la ley prohibía que entraran en el santuario. ¡Qué tragedia! En el judaísmo se consideraba la ceguera como un castigo divino por pecados anteriores que se cometían, y eso porque les resultaba imposible estudiar la Torá, así que lo consideraban como un castigo divino. Entre los judíos prevalecía la opinión de que Dios hería con la pérdida de la vista a los hombres por causa de sus pecados, y Dios refutó eso. Ahora, déjame decirte algo: el abandono de los ciegos se había convertido en un proverbio, y Isaías 59 del 9 a 10, de alguna manera podemos ver la lucha por conducirse de un ciego. Aquí la referencia es acerca de una ceguera espiritual, pero quiero leerte Isaías 59, 9 al 10. Por eso no hay justicia entre nosotros si no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Y pon atención: buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Andamos a tientas como los ciegos junto a una pared, palpando para encontrar el camino, como la gente que no tiene ojos. Hasta en lo más radiante del mediodía tropezamos como si estuviera oscuro. Entre los vivos somos como los muertos. Imagínate de esta descripción que hace referencia a esa lucha por andar de un ciego. Repito el texto: cuando Jesús, Mateo 9:27, cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos quienes gritaban: Hijo de David,
ten compasión de nosotros. En esta porción de la Escritura hay algo muy digno que merece ser resaltado de estos dos hombres ciegos: su fe, una fe en marcha, una fe en acción. Cuando escucharon la noticia del milagro de que Jesús había hecho resucitar a la hija de Jairo, se fortalecieron el ánimo el uno al otro y tomaron la firme resolución de que emprenderían el mejor viaje de su vida, que era seguir a Jesús. Dos ciegos empezaron a seguir a Jesús después de que escucharon que él había salido de la casa de la niña. Ellos estaban dispuestos a dejar su miseria de vida. Ambos se ayudaron sin la ayuda de nadie más. Agarraron sus bastones y empezaron a dar pasos como podían, ayudándose el uno al otro, seguramente diciendo: vamos, amigo, deprisa, que no hay tiempo que perder. Estamos ciegos, pero no cojos. Y juntos a una voz empezaron a gritar: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y esta expresión es el reconocimiento hacia Jesús como el Mesías prometido, el Cristo, el ungido de Dios. Amén. Según las profecías de las Escrituras en el Antiguo Testamento, a su llegada el Mesías traería numerosas bendiciones, y entre ellas estaba la restauración de la vista. Estos dos hombres ciegos seguían a Jesús, pues sabían en sus corazones que Jesús era el Mesías y él les daría la vista. Lucas 4:18 nos dice al respecto: el Espíritu, hablando Jesús dentro de una sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Ellos le gritaban a Jesús que tuviera compasión de ellos. Y la compasión es muestra de misericordia y albergue de la piedad. Es la acción de compadecerse de la miseria y por aquellos que sufren. Ahora déjame decirte, Jesús no solo sentía compasión, no sentía meramente una compasión emocional. Jesús obraba a favor de los miserables y lo hacía con ternura y consideración. Jesús no se detiene ante el sufrimiento ajeno de una forma pasiva o contemplativa. Jesús obra de un modo intenso, tierno y misericordioso para aliviar el dolor de los que sufren. Jesús siempre tuvo compasión por los indefensos y desválidos. Tuvo compasión por los enfermos, por los hambrientos, por las viudas, por el huérfano, por los acosados y desamparados, por las familias que habían perdido a un ser querido. Jesús asumió como propio el sufrimiento de los demás, y una muestra de ellos es que cuando su amigo Lázaro murió, Jesús lloró. Esa es la compasión que Jesús tiene por los que sufren. Lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban: Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Ellos estaban decididos, estos dos ciegos, a convertirse en sus discípulos. ¿Y sabes por qué? Porque literalmente un discípulo es un seguidor, y ellos lo siguieron. Y al igual que ellos, sigue las pisadas de Jesús. Cuando Jesús percibe esa decisión, Él siempre se dejará seguir y se dejará encontrar. Leamos el versículo 28. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba.
¿Qué detuvo a estos hombres para encontrarse con Jesús? ¿Su ceguera? ¿Su discapacidad? ¿La falta de la ayuda de la gente? ¿Su vergüenza? ¿Su miseria? ¿El rechazo de la gente? No, nada los detuvo. Dios había orquestado toda esta serie de eventos previos milagrosos para finalmente acercar a esos dos hombres a la casa de Jairo. Escúchame, Jesús los vio, sabía que los seguían, escuchó sus gritos una y otra vez. Jesús aparentó una total insensibilidad e indiferencia, pero lo que Jesús estaba haciendo era desafiar su fe. Me imagino el uno al otro diciéndolo, si pudiera decirlo de esta manera: no se me raje, compadre, apriete el paso, que traemos un buen bastón. Así que no importa cuánto batallemos, no importa cuánta oposición se nos presente, no nos rendiremos. A donde Jesús llegue, usted y yo llegaremos. Amén. Sus pies no funcionaban, sus ojos no funcionaban, pero sus pies sí. ¿No te asombra tal convicción de su fe? Entonces yo te hago una pregunta: ¿y tu fe está en marcha siguiendo las pisadas de Jesús? Entraron directamente a la casa donde Jesús se encontraba. Aquí no se nos dice si conocían al dueño de la casa, probablemente y seguramente era la casa del apóstol Pedro allí en Capernaum. Tampoco nos dice si pidieron permiso para entrar y poder hablar con Jesús. El texto nos dice literalmente que ellos entraron directamente a la casa, como si fueran parte de la comitiva de Jesús. Amén. Y esto nos habla de una fe que traspasa los linderos y las fronteras. Estaban ciegos físicamente, pero podían ver con mucha claridad a través de los ojos de la fe. Su fe no descansaba en su misma fe, sino donde esta fe tenía puestos sus ojos: en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba. Qué bendición fue para esa casa poder albergar y hospedar a Jesús. Pero mayor bendición fue para la casa que la misericordia de Jesús y su piedad le albergara y a esos dos ciegos que iban en busca de ella. Amén. Y dicho sea de paso, si tú eres un creyente, ¿estás consciente de que en tu hogar el Jesús, el huésped divino, está ahí? La vida que se vive en tu hogar, a este huésped divino le da gloria, honra y alabanza. Si no eres cristiano o un seguidor de Jesucristo, te invito a que le abras las puertas del hogar de tu corazón a Jesús y lo invites a que sea ese huésped divino. Pero no solo eso, el Señor de tu vida y quien la gobierne por el resto de tus días. Versículo 28, más adelante, y él les preguntó: ¿creen que puedo darles la vista? Imagínate qué pregunta. ¿Creen que puedo darles la vista? ¿Creen que puedo iluminar su oscuridad? ¿Creen que puedo cambiar su mundo de miseria? ¿Creen que puedo hacer un milagro en sus vidas? ¿Creen que tengo el poder para hacerlo? Ellos respondieron con firmeza a una voz: sí, Señor. Le dijeron: lo creemos. Estos dos hombres ciegos reconocieron no solo a Jesús como el Mesías, sino como Señor. Amén. Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Leamos el versículo 29. Entonces Él les tocó los ojos y dijo: debido a su fe,
así se hará. Escucha bien, Jesús les tocó los ojos y dijo: debido a su fe, así se hará. Llegó el momento de que esa fe con la que emprendieron el camino para encontrarse con Jesús sería desafiada. La fe de esos dos hombres ciegos sería sometida a la prueba de la autenticidad. La fe bíblica, la fe que descansa en Jesús, escúchame bien, mueve la mano de Dios. Amén. La fe de esos dos ciegos hizo que Jesús extendiera su mano hacia ellos. Con los dedos de una mano tocó los ciegos de un ciego, y con los dedos de la otra mano tocó los ojos del otro ciego. La mano que formaron esos ojos, que tejieron cada una de sus partes, se posaron sobre ellos. El Creador tenía sus manos en esos ojos, y estando así, con sus párpados cerrados, cubriendo sus ojos, les dijo: debido a su fe se hará. Quizá tú digas: qué tensión para ellos, qué nervios. Pero déjame decirte que ellos no estaban tensos, ellos no tenían temor, ellos no tenían ninguna duda, ellos no estaban pensando: ¿y si abro los ojos y nada? No, ellos estaban completamente seguros que cuando Jesús tocó sus ojos, Jesús estaba honrando su fe. Amén. Así como cuando Jesús tomó la mano de la hija de Jairo y le dijo con voz fuerte: niña, levántate, y le volvió la vida. Así cuando tocó sus ojos, la vida volvió a ellos. Amén. Jesús honró su fe, pero no la fe sola, sino la fe en Él. Versículo 30. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Amén. Y está con admiración. Y pudieron ver. Cuando Jesús tocó sus ojos, estaba regresando la vida que habían perdido. Sus párpados, como cortinas de sus ojos, se alzaron y pudieron ver. No fue la voluntad de su fe que hizo que sus ojos se abrieran, sino la voluntad compasiva y misericordiosa de Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque por mucha fe que ellos hubieran tenido, el milagro dependía de la compasión de Jesús. Ahora ellos, a través de sus ojos, estaban entrando en contacto con su mundo exterior. Pero lo maravilloso de este milagro es que la primera imagen que pudieron ver y contemplar fue el rostro de Jesús, la imagen divina de la compasión. Y si después de esto fueran nuevamente privados de la vista, ¿qué importa? Porque solo una imagen les bastaría: el rostro divino de la compasión, Jesús. Amén. Continuemos leyendo la parte final del versículo 30. Jesús les advirtió severamente: no se lo cuenten a nadie. Wow. Me llama la atención que después de una tierna compasión le siguiera una severa advertencia. No se lo cuenten a nadie, les advirtió severamente. Pero ¿por qué no contar el milagro que Jesús había hecho con ellos? En el milagro de la liberación del Gadareno, Jesús le dijo, después de hacer este milagro: ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Pero aquí con severidad les adviertan: no se lo cuenten a nadie. También prohibió que contaran cuando sanó a la hija de Jairo. Pero aquí es una severa advertencia. ¿Por qué? Bueno, probablemente para evitar una confrontación prematura con la oposición religiosa. Pero creo que porque el milagro hablaría por sí mismo.
Amén. Versículo 31. Ya estamos a punto de terminar. Así que les advirtió, no se lo cuenten a nadie. Versículo 31. Pero ellos, en cambio, salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Fue algo tan significativamente poderoso lo que este milagro provocó en la vida de esos dos hombres, que fue literalmente inevitable quedarse callados. ¡Wow! Ni siquiera una advertencia severa de Jesús los pudo detener de testificar lo que Jesús hizo por ellos. Y entonces realmente no sé qué pensar de esta clase de desobediencia, si realmente la verdad es que Jesús lo sabía. Ahora ya no eran los excluidos, los miserables, los indigentes, los limoneros, los mendigos. Ellos ya no portaban un letrero en su pecho que decía: soy ciego, una caridad, por favor. Los bastones fueron arrojados, el bote de las limonas igual, su apariencia cambió. Ahora se integraban a la sociedad y podían trabajar con dignidad. Amén. Así que salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Fama sobre fama. Después del milagro de la resurrección de la hija de Jairo, Mateo 5:26 dice que la noticia de este milagro corrió por toda la región. Pero también después del milagro de esos dos ciegos, salieron e hicieron correr su fama por toda la región. ¿Y tú has experimentado un milagro de Jesús en tu propia vida? Quizás no estaba ciego, ni mudo, ni tullido, ni cojo, ni leproso físicamente, pero ¿qué tal tu alma? Todo esto teníamos. Sin embargo, Jesús ha sido compasivo. Todos los creyentes, sin excepción alguna, hemos experimentado el mayor de los milagros, que es el milagro de la salvación. Jesús ha abierto nuestros ojos y ahora hemos visto su luz y hemos sido sacados de la oscuridad del pecado a su luz admirable. Quiero que en tu casa medites en esta predicación y le escuches cuantas veces sea necesario para que tú puedas decir: ¿qué puedo aprender de esta historia? ¿Qué puedo aprender de estos ciegos? ¿Qué puedo aprender de Jesús? ¿De qué manera esta historia es relevante en mi propia vida? Cristo es la respuesta a tu necesidad más profunda. Y así como tuvo misericordia de este hombre endemoniado, de esta hija que murió, de esta mujer del flujo de sangre, de sus discípulos a punto de perecer ahogados en un naufragio, así como tuvo misericordia de estos ciegos, puede tener misericordia de ti. Quiero que me acompañes a orar. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias en esta tarde por tu bendita y santa palabra, que haya llegado a lo profundo de los corazones de todos aquellos que se unieron a esta transmisión y de aquellos corazones que recibirán tu palabra en los próximos días, en las próximas horas, escuchando este mensaje. Te damos las gracias por ser tan bueno, compasivo, misericordioso y tan lleno de amor, Jesús. Gracias por salvar nuestras almas. Estos ciegos no solamente les fueron abiertos sus ojos físicos y pudieron comprobar que tú eras el Mesías, sino que también sus ojos espirituales para percibir que tú también eres el Salvador del mundo.
el Salvador de las almas. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Muchísimas gracias por haberte unido con nosotros. Que tengas un día hermoso. Dios te bendiga ricamente.